Bien, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa en el espacio El Rincón de Pacholi, que llega con el apoyo, el auspicio de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, Estrategia Tax y Legal y la Icogestión de España. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Antonio Faúndez Ugalde de Chile. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Gusto saludarles a todos los presentes. Sí, no, gracias a ti por haber aceptado acompañarnos en esta noche ya para ti. Bien, el tema que nos reúne hoy día es el de sostenibilidad tributaria, ¿no? Un enfoque diferente a lo que estamos observando en los dos, tres últimos años con este tsunami que se ha venido sobre el tema de normas de sostenibilidad. Antonio es abogado por la Universidad Arturo Prat de Chile, es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica también de Valparaíso. Así que nos va a hacer una pequeña Recording in presentación progress. y luego de ello vamos a conversar sobre estos temas y ver cómo es que se vincula justamente también este tema de sostenibilidad con la parte tributaria. Bien, Antonio, puedes iniciar. Perfecto, voy a compartir pantalla. Me parece que ahí se está viendo. Sí, sí se ve. ¿Se ve bien? Sí, Perfecto. sí, correcto. Bien, muchas gracias nuevamente, Oscar, por la invitación a presentar este tema sobre este modelo analítico de sostenibilidad tributaria que hemos estado trabajando acá en Chile hace 5 años, ya más o menos que estamos desarrollando esta investigación. Esto comenzó a propósito de los estándares de sostenibilidad en general que se han venido desarrollando a nivel mundial. Estos modelos, los primeros países que desarrollaron este tipo de modelo analítico fue Australia, innovando la administración tributaria de ese país en generar indicadores de sostenibilidad tributaria, pero también tomando como base los estándares de la Global Reporting Initiative, GRI, la cual publicó un estándar de sostenibilidad fiscal en el año 2019, haciéndolo obligatorio para aquellas empresas que se acogen a los estándares de sostenibilidad a partir del año 2021. ¿Mm? Estos antecedentes nos llevó a tomar atención lo que se estaba haciendo especialmente en Australia, posteriormente en España y también en Inglaterra respecto de las buenas prácticas fiscales que estaban desarrollando las empresas. Y en Chile, bueno, comentarle un poco esta línea cronológica que nosotros comenzamos a desarrollar en esta investigación del año 2020, considerando estos estándares GRI. Y la primera inquietud que se nos presentó fue, bueno, ¿qué estaban haciendo las empresas a nivel latinoamericano? Hicimos un análisis general de las empresas peruanas, las empresas colombianas, las empresas chilenas, argentinas, mexicanas, y nos encontramos con la sorpresa de que gran y la mayoría de las grandes empresas de esos países estaban utilizando estos estándares de GRI, especialmente GRI 207, en menor medida por en el año más o menos 2020, porque el estándar GRI 207, que es el estándar de sostenibilidad fiscal, comenzó o se publicó en el año 2019. Estas primeras investigaciones luego las centramos en las grandes empresas chilenas, las más grandes empresas de Chile, que es un grupo de 30 grupos empresariales, y las primeras publicaciones que hicimos nosotros en Suiza, en el Journal Sustainability, también posteriormente en Inglaterra, en Brasil, estas primeras publicaciones que revelaron que las empresas chilenas estaban utilizando estándares de sostenibilidad de buenas prácticas fiscales en sus gobiernos corporativos. Es importante hacer acá una precisión, Oscar, porque el estándar GRI 207 está limitado al alcance de gobierno, dentro de los gobiernos corporativos, dejando fuera todo lo que dice relación con los aspectos ambientales y con los aspectos sociales. Generalmente cuando se habla de sostenibilidad, se habla de esta sigla ESG, que involucra los ámbitos social, ambientales y corporativo o económico. Bueno, el estándar GRI quedó limitado exclusivamente a los aspectos económicos o dentro de los gobiernos corporativos. Y en esa línea también nosotros desarrollamos nuestra investigación. ¿Y esto por qué es importante plantearlo? Porque hoy en día las principales críticas que se presentan a nivel de sostenibilidad
es que a nivel de ambiental y a nivel social es muy complejo elaborar indicadores que permitan medir adecuadamente cómo las empresas o las decisiones que están tomando las empresas están impactando directamente a nivel medioambiental y a nivel social. Hay papers hoy en día publicados por académicos de la Universidad de Harvard que plantean que es muy difícil establecer indicadores medibles y que permitan sostener efectivamente el impacto positivo o negativo que están desarrollando las empresas a nivel del ámbito ambiental y a nivel social. No así respecto del ámbito económico o corporativo, que sí se pueden establecer indicadores que se pueden medir. Y es por eso que el estándar GRI 207 tiene un contexto exclusivamente vinculado a la gobernanza. ¿Bien? Dicho eso, y por lo tanto, ya dejando un poco de lado la crítica a nivel de los aspectos ambientales y sociales, nosotros nos limitamos nuestra investigación a nivel de gobierno corporativo. ¿Mm? Y esta información permitió, como les indicaba anteriormente, revelar de que las grandes empresas chilenas estaban utilizando buenas prácticas fiscales y lo más importante, que las empresas chilenas estaban desembolsando, estaban realizando gastos respecto de contratar asesores para poder implementar estas buenas prácticas fiscales. Y la pregunta era muy importante, bueno, ¿qué está haciendo la administración fiscal chilena frente a esos desembolsos que están realizando las empresas destinadas a buscar buenas prácticas fiscales? Y me tocó en una conferencia que me invitó la Administración Fiscal de Chile en el año 2022 y planteé esa pregunta. Dije, bueno, ¿qué está haciendo la Administración Fiscal? Y mayoritariamente en esta audiencia están toda la autoridad de la Administración Fiscal chilena. Y levanté la crítica en el sentido de que si las empresas estaban desarrollando gastos para promover buenas prácticas fiscales y la administración fiscal, por otro lado, en sus procesos de auditoría no consideraba esas buenas prácticas fiscales, las empresas prácticamente estaban gastando dinero de más, es decir, estaban botando dinero prácticamente. Entonces, frente a esa crítica, luego las autoridades de la administración fiscal se comunicaron con nosotros, conmigo, y me plantearon que efectivamente no tenían conocimiento respecto de estas buenas prácticas fiscales y de estos indicadores. Y eso llevó en el año 2023, como dice acá la presentación, a generar un convenio entre la universidad donde yo trabajo, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, con el Servicio de Impuesto Interno para desarrollar estos indicadores. Y la condición fue que en ese entonces el director nacional del Servicio de Impuesto Interno, don Hernán Frigolet, me dijo: Antonio, perfecto, hagamos el convenio, pero yo quiero que esto sea medible, que eso era lo más importante. Entonces desarrollamos este modelo analítico en conjunto con la Administración Fiscal y afortunadamente en el año 2024, en mayo, logramos generar un formulario que derivaba de la Administración Fiscal hacia las grandes empresas para recopilar datos relacionados con estas buenas prácticas fiscales para comenzar a medir estos indicadores. Paralelamente a este trabajo con la Administración Fiscal, nosotros impulsamos con el Gobierno de Chile en el año 2022, en el año 2023, una reforma tributaria que está llevando a cabo este gobierno, de generar una indicación legislativa para incorporar el concepto de sostenibilidad tributaria al Código Tributario. Afortunadamente lo logramos y en el año 2024, el 24 de octubre del año 2024, se publicó la ley 21.713 que reconoce el concepto de sostenibilidad tributaria ahora a nivel legislativo. Eso fue un paso muy importante porque no tan solo el trabajo que veníamos desarrollando desde el año 2020, que impactó de manera positiva a nivel académico, luego a nivel con la administración tributaria también fue un impacto positivo de poder trabajar en conjunto con ellos y ahora teníamos una aprobación a nivel legislativo. Luego el siguiente paso fue convencer a los asesores tributarios, a los contadores auditores, a las contadoras auditoras de nuestro país, a los abogados, a las abogadas en general, de poder convencerlo de que aquí estamos frente a una nueva institución y que era importante generar en conjunto estos indicadores de sostenibilidad e instrucciones que permitieran desarrollar este modelo analítico. Afortunadamente, el Servicio de Impuestos Internos de Chile accedió a reunirse y generar focus group con, y en esta mesa de trabajo estuvo la Administración Fiscal de Chile, los asesores tributarios, también estuvieron las Big Four, ahí presentes en la mesa, las grandes empresas de Chile y el mundo académico. Y en esta mesa de trabajo se desarrollaron las primeras instrucciones para desarrollar este modelo analítico,
se recogieron las observaciones por parte de los distintos estamentos y en junio del 2025, como dice acá la presentación, se respondieron todas las observaciones para que finalmente el 19 de junio del año 2025, es decir, hace pocos meses atrás, se aprobaron las resoluciones de la Administración Fiscal para llevar a cabo este modelo analítico de sostenibilidad tributaria. Esa es la historia y el trabajo que desarrollamos hace 5 años atrás, que comenzó desde la investigación con un impacto en política pública que llevó a su reconocimiento a nivel legislativo y finalmente construir instrucciones donde participaron todos los estamentos de nuestro país. Eh, bueno, acá les dejo solamente a nivel para que puedan luego consultar este material. Acá abajo están las publicaciones, los dos papers que llevamos, que se publicó uno en Suiza, en este Journal Sustainability, y el segundo, este fue un paper muy importante que se publicó en el año 2024, porque es una revista de alto impacto a nivel de investigación de Inglaterra y tuvo 4 arbitrajes, fue un arbitraje muy duro que permitió validar ya el modelo analítico de sostenibilidad tributaria que estamos aplicando hoy en día en nuestro país. También acá, si se dan cuenta, en el año 2020, solamente un 28% de las empresas estaban publicando buenas prácticas fiscales, estos estándares de sostenibilidad de buenas prácticas fiscales. El año 2021 aumentó un 54% de las grandes empresas y al año 2022 ya estaban el 75% de las grandes empresas de Chile comprometidas con estos indicadores de sostenibilidad. Y esto derivó precisamente este aumento por las investigaciones y el trabajo en conjunto que estamos realizando con las grandes empresas. Acá hay otro paper que también lo pueden descargar, que en Brasil, esto que revelaba de que si bien existe un alto compromiso de los equipos de impuestos de las distintas empresas de nuestro país, sin embargo, un 33% solamente estaba capacitado en estos estándares de sostenibilidad fiscal. Por lo tanto, estos datos son del año 2022, por lo tanto, a esta altura ya hemos desarrollado muchas capacitaciones a las grandes empresas de nuestro país y este porcentaje seguramente hoy en día es mayor. Acá está el concepto que quedó en la ley, en el Código Tributario, en el artículo octavo, número 18 del Código Tributario chileno, y quedó un concepto amplio, si se dan cuenta. Dice, sostenibilidad tributaria es el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y la transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta normativa también permite a las empresas certificarse en sostenibilidad tributaria. ¿Y en qué consiste el modelo? Esta es la última presentación que les traigo. Acá está el modelo, se resumen 3 principios que están detrás del concepto de sostenibilidad tributaria. Un principio de transparencia que busca precisamente que las empresas revelen y hagan transparentes sus estrategias tributarias. Luego que usted publica su política fiscal y sus estrategias tributarias o las acciones que materializan esa política fiscal de la empresa, usted tiene que desarrollar un control y gestión de riesgos tributarios. Esto implica un principio de certeza. ¿Por qué motivo? Es buscar certeza en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Y qué categorías comprende este segundo principio? Que la empresa debe desarrollar una gobernanza corporativa que se haga cargo de esa política fiscal que está declarando y también, bueno, una gobernanza fiscal muy estructurada en base a una política fiscal y en una estrategia tributaria. Un marco de control fiscal que es muy importante, esto lo promueve principalmente la OCDE, y dentro de este marco de control fiscal una matriz de riesgo que permita a la empresa autocontrolar sus propios riesgos tributarios. Si la administración tributaria, al momento de revisar su modelo o su marco de control fiscal, tiene la tranquilidad que usted está autogestionando sus propios riesgos tributarios, se podrá acoger a esta certificación de sostenibilidad tributaria, que es el tercer principio, el principio de cooperación, que esto está vinculado con el cumplimiento cooperativo, en el cual las empresas van a buscar, por ejemplo, un certificado de sostenibilidad tributaria, acuerdos de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos y especialmente incluir o ser incluido dentro de un registro de transparencia con todos los beneficios de reputación que trae eso para la empresa. Si quieres, Oscar, luego podemos conversar de los beneficios tributarios que ofrece esto o que se ofrece por parte de la Administración Tributaria para los contribuyentes. Pero esto a modo introductorio para generar esta visión global de cómo se construyó esta institución de la sostenibilidad tributaria en nuestro país y cuál fue el origen de todo esto, partiendo por las investigaciones que desarrollamos hace 5 años atrás.
Bien, gracias Antonio. Pues, a modo de introducción muy claro, Mm, y sí quiero destacar el tema mm, de cómo la investigación realizada en la academia sirve de un insumo justamente para establecer este tipo de políticas, ¿no? Un tema tributario que muchas veces en nuestros países suele ser muy sensible, ¿sí? Entonces, pero sí, de destacar, ¿no? O sea, es difícil a veces lograr que la investigación llegue justamente a calar en nuestras áreas, justamente en las empresas o en el tema también de entidades del Estado, ¿no? Interesante, muy interesante. Mm, en la parte inicial has mencionado justamente o has hecho referencia a, al GRIDO 107, ¿no? El tema mm, de sostenibilidad tributaria, ¿no? El tema de normas que en la parte de sostenibilidad, al menos en los reportes que yo he revisado, no solamente acá en Perú, no tiene, digamos, mucho énfasis, o sea, no hay mucha información que se divulgue respecto a la parte tributaria. Que incluso en mm, estos tres principios que has mencionado, el de transparencia justamente es un aspecto fundamental, ¿no? mm, Eh, en Chile es difícil, digamos, manejar ese tema porque, bueno, veo 75% de empresas al 2022 creo que era, ¿no? correcto, O sea, efectivamente. es bastante, ¿no? O sea, es un porcentaje importante. O sea, ¿qué acciones son las que se han implementado para lograr, digamos, ese nivel de cumplimiento o de Sí, yo, revelación? Sí, yo creo, Oscar, uno de los principales problemas que nosotros encontramos a la hora de implementar esta normativa fue precisamente la desconfianza del sector empresarial hacia Mm, la administración tributaria. Yo creo que eso es un sí, patrón común a nivel latinoamericano, ¿ah? Si generalmente, en el caso, bueno, de Perú, me imagino, no sé cómo está la relación hoy en día entre los sí, es igual. contribuyentes y la SUNAT. Entonces, yo creo que el factor de la confianza fue un problema que enfrentamos que, claro, muchas personas del mundo, los asesores tributarios principalmente, miraban con mucha desconfianza si es que esto iba o no a funcionar. Eh, lo importante de esto es que acá tenía que ser un paso recíproco, tanto de la confianza por parte de los contribuyentes, pero también principalmente un cambio cultural por parte de los fiscalizadores y funcionarios de la Administración Tributaria. Y ese compromiso lo asumió la Administración Tributaria de Chile. A mí me tocó capacitar a un equipo más o menos de 50 funcionarios de la Administración Tributaria chilena, los quienes van a trabajar bajo este modelo analítico. Y transmitir este cambio cultural también fue importante para ellos, es decir, ellos, bajo una lógica de recaudación potente, acá se le estaba planteando un modelo en que se tiene que confiar en los contribuyentes, que aquellos especialmente que tengan buenos indicadores. Y ahí, Oscar, te comento que el modelo responde principalmente a que si tiene indicadores altos indicadores en sostenibilidad tributaria y esto se conjuga con lo que se denomina la contribución tributaria total, que es un concepto a nivel internacional que lo promueve especialmente Price y esta Big Four, y que consiste en determinar los impuestos que efectivamente están soportando las empresas. Sacando o depurando más bien de ese concepto de la línea de impuestos que generalmente se informa a nivel de estado financiero, la línea de impuestos generalmente está contaminada con los impuestos corporativos, los impuestos diferidos, y por lo tanto lo que busca este concepto de la contribución tributaria total es depurar ese concepto dejando solamente los impuestos que efectivamente han soportado las empresas. Por ejemplo, el caso del IVA, que es un impuesto que soportan los consumidores finales. Las empresas actúan como retenedores en el proceso de recaudación de estos impuestos indirectos y ese impuesto que debería quedar fuera y por lo tanto concentrar solamente el impuesto corporativo, los impuestos patrimoniales, los impuestos ambientales que soportan efectivamente las empresas. Y si ese indicador te muestra una carga tributaria, una contribución tributaria más o menos que se mantiene en el tiempo, esa empresa no debería ser fiscalizada. Entonces, eso es uno de los primeros beneficios que arrastra este modelo. Pero si en un periodo determinado baja tu contribución bruscamente, la empresa de antemano va a saber que va a ser fiscalizada, pero para explicar exclusivamente ese margen. Y por otro lado, la administración tributaria se compromete a fiscalizar exclusivamente ese margen
de un menor impuesto que está contribuyendo, pero con la plena certeza que la fiscalización se va a enfocar a ese ítem. Entonces también, como te decía, esa confianza de ambas partes fue fundamental y esencial para lograr la construcción de este modelo analítico. Claro, pero ese tema de confianza hacia las instituciones públicas y sobre todo la Mm, administración tributaria no es fácil de conseguir, ¿no? mm, Sí, o sea, mm, siempre el tema, bueno, culturalmente hay diferencias entre nuestros países en la región, pero muchas veces por los temas de corrupción y de tema de seguridad, uno es reacio al mm, cambio, ¿no? Uno es reacio mm, al cambio y quizás sea más fácil el cambio cultural en los funcionarios de la administración tributaria mm, que en el de las mismas empresas. mm, Porque del GRI 207, en la parte de divulgación, o sea, las empresas tienen que justamente hacer una descripción referida justamente al tema fiscal. O sea, si es que la organización tiene una estrategia fiscal, dice explícitamente, ¿no? mm. Pues, claro, Correcto. revelar mi estrategia fiscal, hasta qué punto puede Mm. ser un tema de seguridad para los encargados de la gestión. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero bien como Sí. mencionas, hay aspectos ahí que hay que venderle de cuáles son las ventajas, ¿no? Sí, y precisamente, ¿cuáles son los beneficios que se declararon expresamente en estas instrucciones que fueron aprobadas por la Administración Tributaria? Son los siguientes, porque esto también está dentro de un contexto de la confianza entre los contribuyentes y la Administración Tributaria. Uno de los primeros beneficios que se estableció en esto fue dar la posibilidad de una mayor comunicación entre el contribuyente y la administración tributaria. Acá cuando hay alguna duda respecto de la forma de establecer alguna base imponible de impuestos y uno quiere hacer una consulta a la administración fiscal, esa consulta se demora entre 1 o 2 años en responder. Aquellas empresas que se acojan a este modelo, la respuesta debería estar entre 1 o 2 semanas y se le Inmediato. asigna un fiscalizador directo para poder resolver esas dudas y esas consultas para poder unificar el criterio en la forma de determinar esas bases imponibles. Por lo tanto, hay un primer beneficio que es la comunicación directa. Un segundo beneficio, que también es muy importante y algo está pasando, algo similar en Perú. En Perú se está hablando esto del riesgo, el perfil de riesgo de los contribuyentes, que es la Así es. categoría A, B, C, Sí, me así parece es. hasta la D, ¿cierto? Sí. Entonces, ese perfil de riesgo que hoy en día está trabajando la SUNAT en Perú, acá en Chile ese perfil de riesgo no se revela a los contribuyentes hoy en día. Mm, Entonces, ¿cuál es la propuesta que trae a aquellos contribuyentes que entren dentro de este procedimiento de la sostenibilidad tributaria? Que se les va a revelar el perfil de riesgo. Entonces, ¿qué beneficio tiene eso de que el equipo de impuestos, al saber cuáles son los riesgos que el algoritmo está identificando dentro de la administración tributaria, les permite trabajar como equipo para poder disminuir esa aguja de riesgo? Si esa aguja de riesgo disminuye, obviamente, y el equipo trabaja en esos riesgos que actualmente están siendo revelados por el algoritmo, eso le permite, obviamente, bajar esa aguja de riesgo y no ser fiscalizado en el futuro. Y hay otro riesgo también muy importante, perdón, otro beneficio muy importante que quedó declarado en las instrucciones, que aquellas empresas, y esto lo conecto con tu pregunta, Oscar, respecto de esa estrategia fiscal que están revelando los contribuyentes. Bueno, ¿qué dicen las instrucciones del modelo? Que aquellos contribuyentes que revelan su estrategia tributaria y se someten a este procedimiento para lograr una certificación en sostenibilidad, toda la información que se le entrega a la administración fiscal y dice expresamente en la instrucción, no puede ser utilizada para un proceso de fiscalización. Fíjate qué importante esa declaración y ese mm. beneficio que quedó expresamente consagrado en las instrucciones, porque eso te da la confianza de decir, ya, te voy a revelar mi estrategia tributaria, pero voy con la tranquilidad de que tú no lo vas a poder utilizar si me someto a este procedimiento a una auditoría o una fiscalización posterior. Muy interesante, interesante ese punto, ¿no? Le da Mm, un poco más de seguridad al contribuyente, ¿no? Sí. mm. Este tema que has mencionado de esa relación que se da entre el contribuyente y la administración tributaria, es lo que está relacionado con el estándar 207.3, ese tema de interacción con las autoridades fiscales. Sí, a ver, el 207.1 está vinculado con la estrategia fiscal Así dentro es, de sí. GRI, el 207.1.
El 207.2 está vinculado con el marco de control fiscal, es decir, una metodología de control y gestión de riesgos tributarios. Y efectivamente, como tú planteas, Oscar, generar el contacto o la vinculación o el cumplimiento cooperativo con la administración tributaria se conecta con el GRI 207.3. ¿Ya? Por lo tanto, eso también es importante porque, a ver, ¿qué ocurre a nivel latinoamericano de acuerdo a nuestras investigaciones? ¿Qué ha estado pasando por las administraciones tributarias? Todas las administraciones tributarias están comprometidas con el cumplimiento cooperativo. ¿Qué significa o qué están implementando las administraciones tributarias? Acuerdos de colaboración con los contribuyentes. Mm, Sin embargo, los datos revelan que esos acuerdos están fracasando. Los contribuyentes no están logrando esos acuerdos. Entonces, ese acercamiento que algunos países, acá en Chile, por ejemplo, había una sola empresa que había logrado un acuerdo. Y estamos hablando de una institución que es el cumplimiento cooperativo que por lo menos lleva 10 años tratando de implementar dentro de los países latinoamericanos. Acá en Chile solamente una empresa había logrado un acuerdo. Entonces, el hecho de generar este modelo analítico, considerando los estándares GRI y promoviendo, por lo tanto, estos indicadores y este modelo que parte desde el principio de transparencia, un marco de control fiscal y finalmente conectarse con el cumplimiento cooperativo, da un espacio para generar indicadores que permitan ser medibles por un lado y por otro lado un camino de mayor confianza. Entonces, y eso hoy en día en Chile ya tenemos noticia de que en estos pocos meses, 3 meses prácticamente, de que están vigentes las instrucciones, han existido, me parece, entre dos o tres empresas que ya se están acercando a la administración fiscal para querer suscribir estos acuerdos de cooperación. Entonces, eso ya es un muy buen dato para el efecto. claro. Claro, obviamente hay que esperar un año, 2 años más para ver cuántas empresas finalmente, a propósito de la publicación de este modelo, han logrado un acuerdo de cooperación con la administración fiscal. Si logramos, yo creo, por lo menos un 50% de las grandes empresas de Chile, yo creo que es un éxito este modelo, pero está pendiente, obviamente, de establecer cuáles van a ser los datos que va a arrojar de aquí a 1 o 2 años más. Claro, pero aparentemente, bueno, sin tener una bola mágica, digamos, es un panorama atractivo, ¿no? Porque Mm, normalmente es como se caricaturiza acá la administración mm, tributaria, la SUNAT con el garrote, ¿no? O mm, sea, un tema sancionador, o sea, alejado del contribuyente. Y mm, no solamente acá, ¿no? O sea, es característico en la región, pero bien, digamos, el lograr esa interacción y el ver a la administración tributaria de otra forma en donde el contribuyente puede acercarse y justamente para poder, digamos, tener los beneficios en estos temas, ¿no? mm, Ahora, tampoco es fácil determinar indicadores, es complejo, ¿sí? mm. El GRI ya tiene, digamos, una pauta de estándares de revelación y divulgación. ¿Ustedes han analizado qué es lo que podría suceder con el tema de los estándares del ISSB, o sea, con el tema de las dos nuevas IFRS de sostenibilidad? O sea, ¿qué pasa si algunas empresas empiezan a mirar y dejan el GRI y pasan a estos estándares, aunque digamos hay tema de interoperabilidad que puedan complementarse? ¿Pero eso podría afectar en algo el modelo? A ver, yo creo que no creo que afecte el modelo, especialmente la S1 y la S2, que por lo demás Brasil ya lo está aplicando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, eh, pero, a ver, si bien esto se conectan y están vinculados, el problema que yo veo en la S1 que está vinculado con aspectos ambientales, precisamente lo que tú estás señalando, Oscar, son los indicadores. Así ¿Ah? es. Entonces, nosotros haciéndonos cargo de esa crítica, generamos un modelo vinculado exclusivamente con aspectos de gobierno corporativo. ¿Y qué significa esto? Si dentro de todos los indicadores, que son más o menos 53 indicadores que tiene el modelo, el mayor número de indicadores está dentro del control y gestión de riesgos tributarios. Es decir, ¿qué es lo que pide o va a exigir la administración tributaria? Es que el autocontrol de la empresa esté debidamente implementado. Es decir, lo que le interesa a la administración fiscal es que le revele principalmente esa matriz de riesgo. ¿Ah? Que lleve un control adecuado a esa matriz de riesgo, que la orgánica dentro de la empresa, esa estructura, obedezca y tenga personas adecuadas para controlar, supervisar, identificar riesgos tributarios, mitigar esos riesgos tributarios, establecer riesgos residuales, y todo eso son indicadores que te van marcando un puntaje. Por lo tanto, los indicadores que nosotros hemos desarrollado para el modelo, el mayor número está concentrado primero si tienes un marco de control fiscal. Segundo, si tu marco de control fiscal tiene
una estructura adecuada para controlar de manera eficiente un marco de control fiscal. Perdón, una matriz de riesgo. Segundo, si efectivamente estás incorporando dentro de esa matriz de riesgo algunos indicadores de riesgos tributarios, como por ejemplo, uno de los riesgos tributarios es la CINIF 23. La CINIF 23 eh, eh, obliga de cierta manera a los estados financieros a revelar incertidumbre frente a la determinación de los impuestos, el impuesto corporativo. Entonces, se conecta, por ejemplo, con la CINIF 23, se conecta con la NIC 37 respecto de contingencia de activos y pasivos contingentes. Entonces, también existen en ese caso una conexión con la normativa IFRS para poder establecer ciertos riesgos a nivel financiero que también pueden impactar a nivel tributario. Entonces, todos esos indicadores están dentro del modelo, se miden y yo creo que permiten medir adecuadamente si esa empresa es más o menos riesgosa. Pero hasta ahí son indicadores que uno podría decir son cualitativos. Ya, está bien. ¿Tienes una matriz de riesgo? Lo tiene. Pero también cuando ya entro dentro de la matriz de riesgo, puedo identificar ciertos riesgos que pueden generar un impacto elevado. Imagínate un riesgo que implica una multa o una clausura para la empresa. Una sanción tributaria que sea una clausura, eso tiene un riesgo alto, que una probabilidad que puede ser a lo mejor alta, pero con un impacto que puede ser muy alto a la hora de generar un impacto económico financiero dentro de la empresa. Entonces, y eso precisamente se conecta con otra variable que también es importante, que es el perfil de riesgo. Entonces, cuando la empresa tiene y el algoritmo del modelo analítico revela altos estándares de cumplimiento de sostenibilidad, y eso lo cruzas con el algoritmo del perfil de riesgo, necesariamente el perfil de riesgo tiene que mover la aguja bajando el riesgo a aquellas empresas que tienen altos estándares de sostenibilidad. Y Ok. ahí hay un efecto importante que es medible. Entonces, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la fiscalización, se hace más eficiente y precisamente esos datos ya los tenemos, esperamos publicarlo pronto, donde ya hemos logrado validar que se logra una eficiencia en la fiscalización, que permite identificar empresas que tenían un nivel de riesgo más o menos elevado, que esa aguja de riesgo disminuyó por el hecho de tener estándares de sostenibilidad elevados. Entonces sí hay un impacto importante que yo veo difícil, por ejemplo, en el ámbito de la S1 respecto de los indicadores ambientales, de cómo poder medir o construir esos indicadores. Ahí yo creo que todavía está pendiente eso de cómo poder elaborarlo de mejor manera. Claro, porque, digamos, hay investigaciones, incluso como otro profesor hemos trabajado uno que ya está Mm, publicado en la revista en Reino Unido. Claro, buscamos mm, vinculación entre, digamos, el desempeño financiero y el desempeño sostenible, ¿sí? Y mm, hay formas, digamos, de medir con ratios y con mm, indicadores ya públicos de sostenibilidad. Pero acá es un mm, poco más complejo con un tema que es más innovador, ¿no? Tal, mm. tal como lo has descrito. Y esto está orientado específicamente a las grandes empresas, ¿no? Sí, Del IPSA, ¿no? efectivamente. ¿Cuántas Sí. empresas conforman este grupo selecto? A ver, el IPSA son 30 empresas que están clasificadas como aquellas que tienen mayor presencia bursátil. Ujú. Y dentro de estas 30, nosotros trabajamos con 26 grupos empresariales, ¿ya? Con 26 que representan más o menos 512 empresas, que nos permitió evaluar este primer piloto. Claro, ¿no? Y dentro de este total de 512 empresas, claro, a través de técnicas de clustering, nosotros, que comprende el modelo analítico, nos permitió categorizar, identificar distintas empresas, luego generar las validaciones con el algoritmo Camins, que también fue el que aplicamos dentro del modelo analítico, y eso nos permitió establecer, identificar cuáles eran las empresas con mayor, mediano y menor estándar de cumplimiento de sostenibilidad. Pero efectivamente, hoy en día el modelo está implementado para las grandes empresas. A lo mejor alguien puede preguntar, ¿qué pasa con las pymes? Me Eh, adelantaste. ah, sí, ¿qué pasa con las pymes? Afortunadamente, hace 2 semanas atrás, recibo la buena noticia que nos adjudicamos un proyecto de investigación para crear en la universidad el primer registro, yo creo a nivel latinoamericano, de transparencia para pymes. ¿M? Ujú. Nosotros esperamos lanzar tal vez en 2 meses más este registro para pymes. ¿Y qué busca este registro? Tratar de generar una alianza con las grandes empresas. Esto se aplicó en Australia, ¿ya? No es algo que a nosotros se nos haya ocurrido, sino que también recogimos la experiencia de esa administración tributaria,
que ya están trabajando con las pymes, pero ¿en qué consiste básicamente esto? De buscar el compromiso de las grandes empresas que cuando contraten con proveedores pymes dentro de la cadena de suministro, traten de darle mayor puntaje y preferir a aquellas empresas pymes que estén dentro del registro también de transparencia. Entonces yo creo que Ah, eso puede ser algo muy positivo a nivel de impacto de política pública para dar un claro. incentivo a las pymes para luego buscar un siguiente paso, que es la administración tributaria. De decirle, Mm, oiga, los beneficios que están recibiendo las grandes empresas, tenemos un grupo de pymes que están acogiéndose a indicadores de sostenibilidad tributaria que también quieren buscar ese beneficio. Esperamos a claro. lo mejor, Oscar, de aquí tal vez encantado de juntarnos nuevamente en un año más y para ver cuáles son los resultados de nuestra investigación a nivel de las pymes. Sí, porque es una buena estrategia, ¿no? Aunque de hecho que debe ser más complejo el tema de estas tipo de organizaciones que muchas son familiares, con un tema cultural muy diferente, ¿no? Muy Mm, diferente. Creo que, bueno, en general creo que en toda la región el porcentaje de micro, pequeñas empresas que va alrededor de 90, 94%. Creo que en Chile también, o es sí, menos, ¿no? Va por ahí, es ¿no? más o menos, sí, es más o menos eso. Está entre siempre un 90-95% de las grandes empresas, mayoritariamente. Eso se conjuga también con el problema de la informalidad, ¿ah? Que también acá en Chile es un 20%. Siempre se habla un 20% acá en Chile de informalidad, en el cual los últimos gobiernos han tratado de promover mayor formalización por parte del contribuyente a través de incentivos tributarios. Claro, Mm, ahí va a ser un poco complejo de cómo si esto puede o no conectarse para disminuir el porcentaje de informalidad. Yo creo que puede ser difícil eso, ¿ah? Pero aún así, efectivamente, un gran porcentaje que es importante alcanzar a este segmento de empresa y esto busca un propósito central, que es el cambio cultural a nivel de tributación y a nivel de cumplimiento tributario. Yo creo que es el paso mm, y nuestra función como académicos también, de generar un claro. impacto importante a través de la investigación, de cómo hacer cambios culturales a través de la investigación y generar este impacto a nivel de política pública. Yo creo que eso es un desafío importante que esperemos lograr en algún momento. Sí, definitivamente para la academia, ¿no? Pero Mm, no solo en la investigación, ¿no? Sino el trabajo en el aula también mm, de propulsar este cambio cultural, como has mencionado, ¿no? Muy, muy importante. Claro, mencionas más o menos 20%. Alguien había preguntado por ahí cuál es el porcentaje de formalidad en Chile. Claro, veinte por mm. ciento de informalidad comparado con el caso, por ejemplo, de Perú, que nos ubicamos creo que ya cerca del 60%, es Oh, elevadísimo, ¿no? mm, mm, Hace más complejo, digamos, implementar este tipo de políticas, mm, ¿no? Claro, podemos apuntar bien, como lo han hecho ustedes, al tema de las grandes empresas, pero viene el tema de replicar hacia estos otros grupos, ¿no? Creo que vamos mm. yendo para que no nos vaya ganando la hora. Hay algunas preguntas ya en el chat. Por ejemplo, Elvis Chique dice, con sistema de sostenibilidad se refieren a una colaboración tributaria entre las empresas y la administración tributaria, la que se implementó en Estados Unidos y Países Bajos. Eh, sí, a ver, nosotros utilizamos como base primero lo que se desarrolló en Australia. ¿Ya? Si usted, Como lo has ¿dónde mencionado, está el sí. origen? Claro, y ya lo dije, ¿dónde está el origen del modelo analítico que nosotros desarrollamos? Fue Australia, considerando mayormente los estándares GRI, que eso también es importante transparentar, pero ¿por qué motivo? Porque mayormente las empresas chilenas están utilizando los estándares GRI. Por eso también el modelo en un 80% de los indicadores del modelo analítico chileno está sustentado en los estándares GRI. Y de ahí también se consultaron los indicadores o la experiencia que se está utilizando en el Reino Unido y también de España. También se consideraron esos indicadores. Claro. John Sánchez dice, buen día, en Perú, justamente más o menos lo que he mencionado, con una informalidad del 60%, ¿cuál sería la Mm. estrategia para implementar un modelo de sostenibilidad tributaria? Y antes que respondas, pues estuviste no hace mucho, un par de meses, de repente acá, que hicimos un evento con IPD, yo no pude estar porque yo estaba de viaje, estuvo Johnny Mm. Esquivel, que por ahí te está mandando saludos. Tú habías venido ya para un trabajo, un proyecto con SUNAT, ¿no? ¿O era Sí, a simplemente... ver, Sí, sí, es que efectivamente puedes mencionarlo, ¿no? estuve en el mes de Julio, junio, repente, sí. No, ¿no? junio. Fue en junio que Junio. estuve en Lima.
tuvimos reuniones con grandes empresas, algunas grandes empresas de Perú, en compañía también de la Global Reporting Initiative, GRI, también nos acompañaron, se están sumando en este proyecto. Y efectivamente IPIDET me invitó a hacer esta presentación de esta investigación. Sí. Y tuvimos reuniones también con funcionarios de SUNAT, para explicarles el modelo, en qué consiste. Ellos nos explicaron qué más o menos están hoy en día con el tema del cumplimiento cooperativo. Y Mm. estamos en conversaciones con SUNAT hoy en día para ver si logramos o no un acuerdo de cooperación con SUNAT para ver si podemos colaborar también con Perú en implementar este modelo. Pero están muy interesados en lo que se está haciendo en Chile. Incluso cuando llegamos a la reunión con SUNAT, ya se habían estudiado las instrucciones que se habían publicado acá en Chile respecto a este tema. Ah, qué bien, qué bien. Esa es una interesante noticia, ¿no? Claro, entonces, ante la pregunta de John, digamos, Mm, la estrategia podría funcionar, pero digamos, igual orientada hacia las grandes empresas, ¿no? mm. Porque no Sí, está, digamos, desarrollado para, ya como lo mencionaste, para las micro, pequeñas, ¿no? sí. Yo creo que ahí lo que plantea John, efectivamente, hay que comenzar con las grandes empresas, Sí. porque son las grandes empresas las que están hoy en día promoviendo buenas prácticas fiscales. Y Ujú. dentro del grupo de empresas que nos juntamos en Lima, todas, este grupo de empresas, eran tres en total, estaban declarando indicadores de sostenibilidad tributaria. Entonces, nosotros consideramos que en Perú también se están invocando por parte de las empresas estos indicadores, y por lo tanto creo que no veo problema en que Perú también lo pueda realizar, pero hay que partir por alguien. Y en ese Claro. caso yo creo que son las grandes empresas la estrategia más importante para poder pensar en un modelo para que después sea recogido, ojalá, por la SUNAT. Sí. Podría ser más efectivo, ¿no? Organizaciones formales que tienen toda una estructura y que, de hecho, deben Mm, tener pues algún tipo de planificación fiscal que mm, podría servir, ¿no? sí. David Dueñas pregunta, ¿qué incentivos tributarios tienen las empresas en Chile? Mm. Sí, algo ya lo había comentado, los beneficios que promueve, que principalmente mayor comunicación con la empresa. Segundo, revelar el perfil de riesgos tributarios. Tercero, no utilizar la información, la estrategia tributaria que se está revelando en un proceso de fiscalización. A mí me hubiese gustado más incentivos, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en España existe un incentivo que es muy importante, que es mayor condonación frente a multas. Entonces, acá Correcto. yo creo que en Chile no se consideró, pero son incentivos que también podrían ser utilizados en el futuro. Mayor condonación, por ejemplo, empresas que están en situación de devolución de impuestos. De aquellas empresas que tienen altos estándares de sostenibilidad, tal vez la devolución podría ser inmediata y luego Claro. someterse a un proceso de revisión o fiscalización. Acá en Chile ocurre al revés. Es decir, si hay duda, no se accede a la devolución y la devolución llega después de 8 o 9 meses. Claro. Entonces, es mucho tiempo y es a veces devolución de impuestos que pueden contribuir mucho al flujo efectivo de las empresas. Claro, claro, Mm, definitivamente sí, ¿no? Sí. Eladio Peña pregunta, ¿la mm. DGII, es la Dirección General de Impuestos Internos, seguramente en República Dominicana, utiliza el Ah, score, ¿no? Utiliza el score mm, tributario con una clasificación de hasta 5 estrellas? 5 estrellas mm, indicaría el mejor nivel de cumplimiento. mm. Claro, Sí, un bien, comentario más que todo, ¿no? sí, interesante. Mira, ahí después voy a recoger ese dato de Ladio para poder indagar lo que ocurre en República Dominicana, cuáles son los indicadores para poder asignar estas 5 estrellas. Pero interesante, Sí, interesante. sí, sí. David Dueñas, no se conoce la realidad de la tributación en el Perú y qué recomendaciones podría brindar. Bueno, la realidad de la tributación, un Mm. poco cuestionable que no se conoce, pero bueno, ¿qué recomendaciones podría Sí, brindar? Es muy general, ¿no? sí, yo creo que básicamente, bueno, si estamos hablando de sostenibilidad tributaria para poder promover estos indicadores, bueno, ya lo había dicho anteriormente, creo que hay que partir por las grandes empresas. Si hay empresas en Perú que están invocando estos estándares de sostenibilidad de buenas prácticas fiscales, yo creo que es importante presionar a la Administración Tributaria, SUNAT, de que esto sea reconocido. De ahí la importancia de crear alguna institucionalidad que permita reconocer estas buenas prácticas. Y yo creo que así hay empresas a nivel latinoamericano que están haciendo las cosas bien. O sea, yo creo Claro. que debe existir un porcentaje que
no están en una línea de elusión tributaria o planificación tributaria agresiva, sino que quieren hacer las cosas bien, pagar lo que corresponde, y yo creo que a esa empresa hay que premiarla de cierta manera y diseñar un modelo que busque y que permita eso, y precisamente la sostenibilidad tributaria apunta a eso. Claro. Guadalupe Santos dice, en México se califica el cumplimiento tributario con parámetros de positivo o negativo y la informalidad es poco menos del 50%, que sigue siendo Mm, alta. sí. Recién estuve también en conversaciones con estudios importantes de México para ver también qué se puede hacer a nivel, bueno, con ese país. Estamos viendo alguna posibilidad de viajar a México para hacer también algún seminario y tener reuniones con la SAT también allá de México. En México existen una serie de mecanismos que me comentaron que buscan también el acercamiento con los entre la Administración Tributaria de México con los contribuyentes. Incluso si supera ciertos estándares, se audita, y eso me explicaban estos tributaristas de allá de México, de que se genera una supervisión o bien fiscalización respecto de los agentes, ¿ah? Dejando un poco de lado al contribuyente. Pero son mecanismos un poco dispersos, eso me explicaban. Indicadores me parece que no existen, que no permiten medir con certeza cuáles son el grado de cumplimiento de buenos estándares de sostenibilidad o menos o medio estándar de sostenibilidad, lo cual yo creo que también, si bien existe un muy robusto mecanismo de inteligencia artificial en México que se destaca mucho por eso, por ejemplo, la contabilidad en línea, eso es muy Ujú. importante en México. Yo creo que adoptar indicadores de sostenibilidad también puede ser una contribución para ese país. Claro. Bueno, John Sánchez nuevamente menciona, si se aplicaría este modelo de sostenibilidad tributaria, se dejaría abandonado la discrecionalidad tributaria en Perú. Sí, yo creo que, a ver, más allá de la discrecionalidad, claro, acá en Chile afortunadamente se logró la posibilidad de que la estrategia tributaria no sea sometida a una fiscalización, lo que reduce cierta discrecionalidad por parte de ejercer las facultades de fiscalizar Claro. por parte de la administración tributaria. Yo creo que de todas formas todo eso quedó hoy en día escrito en las instrucciones, y hay que ver efectivamente cómo va a ser el comportamiento hacia el futuro. De acuerdo. ¿Ya? Rosa Zamora menciona la cultura tributaria es un reto. Sí, tema culturales en la región en todos los aspectos requiere mucho esfuerzo, muchos desafíos. Sí. Eladio Peña pregunta, ¿qué resultados concretos han obtenido las empresas que ya han implementado este modelo en términos de reducción de fiscalizaciones o mejora en su relación con la administración tributaria? Dice, me refiero al Sí, modelo de sostenibilidad tributaria. sí, buena pregunta, Eladio. A ver, eh, hay dos focos que son importantes en esto. ¿Ah? A ver, lo primero es que tenemos evidencia solamente de un grupo empresarial de Chile, que es Anglo American, y que lo digo públicamente porque así la misma empresa lo ha planteado y lo ha revelado. Y esta empresa ha planteado que efectivamente desde que están con el acuerdo de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos, ha disminuido drásticamente las fiscalizaciones para esa empresa. ¿Ya? Ahora, esa evidencia, que es lamentablemente un solo grupo empresarial, todavía a nivel académico no lo podemos validar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque necesitamos más empresas para poder generar efectivamente, desde el método científico, poder validar que efectivamente hay un impacto importante en disminuir las fiscalizaciones, ¿ya? Pero sí te puedo comentar, Eladio, que por lo menos esta empresa, que ha sido la única que hasta el momento ha logrado el acuerdo de colaboración, han manifestado que han disminuido las fiscalizaciones para esa empresa. Segundo, es importante también considerar en esto que nosotros sí hemos validado, y eso ya lo tenemos, todavía no está publicado en ningún paper porque estamos en proceso de terminar esta publicación para enviarlo a algún journal. Hemos validado la eficiencia de la fiscalización. ¿Qué significa eso? Que aquellas empresas que tienen altos estándares de sostenibilidad tributaria que arrojó dentro del algoritmo del modelo analítico, al comparar esta variable con la variable de perfil de riesgo de los contribuyentes, permitió inmediatamente incidir en disminuir el perfil de riesgo de esas empresas. Y eso ha permitido hoy en día a la Administración Fiscal de Chile
no fiscalizar a aquellas empresas que disminuyeron su perfil de riesgo y por lo tanto, ¿qué comprueba eso? Mayor eficiencia en la fiscalización, ¿ya? Y el tercer punto, que sí nos queda por comprobar, que todavía no lo hemos logrado, es el impacto en recaudación. Estamos en camino de tratar de lograr cómo estos indicadores pueden o no incidir en una mayor, neutral o menor recaudación en impuestos, ¿ya? Es muy difícil, e incluso teníamos algunos datos, pero no nos quisimos arriesgar porque todavía teníamos muy pocos datos respecto de esto. Yo creo que tomamos una decisión conservadora de poder esperar un tiempo más, por lo menos un año más, a ver cómo es el comportamiento y lograr la validación final en el impacto en recaudación. Esos tres aspectos les podía comentar respecto de, de, de los impactos que han tenido esta norma de sostenibilidad. Sí, es algo que es relativamente Mm, nuevo, ¿no? O sea, se va construyendo y aparecerán más evidencias en el transcurso del tiempo, ¿no? por ¿Sí? supuesto. O sea, ya tener una evidencia, ya yo creo que es muy alentador, sobre todo lo que De dije todo. al inicio, ¿no? O sea, un tema tan sensible, tan complicado. Mm, Mario Mota menciona, buenas tardes, disculpen, cada país debe aplicar estas normas, bueno, está haciendo referencia a las NIF S1 y S2 de acuerdo a sus necesidades. Hay una regla general para su aplicación, como por ejemplo empresas que cotizan en bolsa, o públicas, bancos, etcétera, que es un tema diferente, ¿no? sí, ahí, ahí me declaro un poco incompetente sobre la Sí, norma NIF, aunque tengo el conocimiento genérico, pero no me mm, atrevo a sí, plantear bueno, un mayor análisis. justo en la mañana hemos estado en la tercera reunión Mm, del año de la Alianza Regional Latinoamericana, justamente viendo estos mm, temas. Uruguay ha estado presidiendo justamente la mm, alianza este año y les adelanto como, bueno, ya casi primicia, ¿no? Porque ya estamos al final del día. mm, Perú va a asumir la presidencia de la alianza para este año 2026 que viene, y donde se ven todos mm, estos temas de sostenibilidad, ¿no? Y justamente se han tocado estos puntos. Rápidamente, este tema, de acuerdo a la pregunta de Mario, mm, es optativo. Cada país establece, digamos, si está adoptando las normas de manera obligatoria, voluntaria, lo están haciendo en forma paulatina. O sea, Brasil al inicio es opcional y luego se va a volver obligatorio. Está orientado básicamente a las empresas que cotizan en bolsa. Lo mismo va a suceder mm, en Perú. O sea, ya tenemos México, Costa Rica, Brasil con una iniciativa, ¿no? Pero sí, es ya una decisión de mm. cada organismo regulador en cada país. Aprovechando el comentario o la respuesta que has indicado, Oscar, yo creo Sí. que eh, lo único que yo sí he revisado respecto a esta normativa, he puesto atención respecto a los indicadores que se puedan declarar, ¿ya? Para medir. Y ahí he quedado un poco con la duda respecto de lo que efectivamente se quiere medir o cuáles son los indicadores que se busca detrás de esta normativa S1, S2. ¿Ah? Yo creo que he escuchado algún par de colegas que han planteado que, mira, esto se puede medir a nivel de efectivamente los gastos y reconocer ciertos gastos a nivel financiero, de que corresponden ejercerlos, pero ver cómo esta normativa S1 impacta finalmente en el medio ambiente, eso no lo he visto. Y tal vez eso es lo que tal vez faltaría por desarrollar. Lo digo desde la ignorancia, No, no, está pero bien, claro. yo creo que Claro, no, sí, es sí, justo importante se considerar. discutía eso en la mañana, ¿no? O sea, el tema de aquellos indicadores que no estén claros o que no se cuenten dentro, digamos, de estas, Mm, de estas dos primeras normas, que se pueda mm, recurrir por ejemplo, al GRI para efecto de poder, digamos, mm, complementar un tema de medición, ¿no? ¿Sí? mm, mm, Sí, yo creo que hay un tema todavía para avanzar ahí en estas dos normas. Es todo un proceso, como nos ha mm, pasado con la IFRS de contabilidad. Quizás sobre esa mm, experiencia esto sea, digamos, más fácil, ¿no? Entonces, ya mm. para ir terminando, bueno, Eladio nuevamente dice, ¿cómo se relaciona este modelo de sostenibilidad tributaria con otras iniciativas internacionales, como ves, de la Mm. OCDE? Disculpen, pero hay que aprovechar cuando estamos frente a un experto. Sí, en Mm. efecto, ¿no? Sí, sí, a ver, efectivamente lo que dice Eladio está muy relacionado, es decir, cada empresa elige sus propios indicadores o más bien, perdón, me equivoqué, cada empresa elige sus propios estándares de sostenibilidad, ¿ya? Por lo tanto,
Por ejemplo, GRI recoge lo que dice relación con BEPS a nivel de precio de transferencia, lo que dice relación, por ejemplo, la OCDE, que dice también relación con las buenas prácticas fiscales que declara la OCDE a través de su organismo, que tiene un nombre que se me olvidó en este momento, pero tiene un organismo técnico que están declarando las buenas prácticas fiscales, una serie de declaración de principios. Por lo tanto hay una serie de estándares internacionales que cada empresa elige libremente. Dow Jones también tiene Ah, sus propios estándares internacionales de buenas prácticas fiscales. La BITIM también es un organismo internacional que promueve también buenas prácticas fiscales. También dentro de la industria extractiva, por ejemplo, hay indicadores de buenas prácticas fiscales que también se promueven. Entonces, dicho eso, Eladio, a tu pregunta, eh, cada empresa al momento de elegir sus estándares de sostenibilidad, lo importante, por ejemplo, en el caso de Chile, recoge todos estos estándares y luego la idea es tratar de aplicar a estos indicadores de manera más detallada, que se traduce, por ejemplo, en un marco de control fiscal. Si tú ujú. tienes o recoges la iniciativa BEPS, absolutamente estás controlando tus riesgos fiscales dentro del marco de control fiscal. Por lo tanto, se conecta absolutamente con esas iniciativas internacionales como lo plantea tu pregunta. Claro. Y bien, ya para terminar, una compatriota tuya, una querida amiga Berta Silva, dice, opino que aún no se cruzan NIF S1 y S2 con lo tributario. Sí, no, o sea, digamos, está más que todo por el tema de Mm. clima, ¿no? Ambiental. Lo fiscal más se cruza con la OCDE, sí, definitivamente, ¿no? Sí, no sé si quieres Sí. comentar algo ahí. No, comparto absolutamente lo que dice la profesora Berta Silva, que por lo demás es una persona a quien admiro y quiero mucho, así que en nuestro país una gran profesora en contabilidad y reconocida a nivel internacional, así que también le Así mando mis es. cariños y un fuerte abrazo. Sí, no podía perderse, Berta, hoy día tu presentación, ¿sí? Bueno, ya estamos prácticamente en la final. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario adicional. Estamos ya con la hora Sí, hay una exacta. pregunta ahí, me parece de Elvis, que dice, las técnicas que estaban leyendo recién, si se pueden ver afectados los grandes consultores, que es una buena, muy buena pregunta. Ah, se me ha pasado, no, no lo he visto. Sí, dice, ante estas técnicas es posible que se vean afectados los grandes consultores. Eh, acá, claro, Ah, sí, no, porque no me he dado cuenta, sí. sí, uno podía pensar los tributaristas generalmente, históricamente, por lo menos a nivel latinoamericano, el que tiene la mejor fórmula de pagar menor impuesto, el que se puede llevar una gran retribución de honorarios, ¿cierto? Una gran retribución económica. Esto, claro, podría ir en contra, ¿cierto? De esas fórmulas que generalmente a nivel de planificación tributaria se venden. Acá en Chile se levantó ese cuestionamiento. Pero finalmente las grandes auditoras, las Big Four, Price, Deloitte, EY, Ernst Young y también KPMG, se sumaron a esta iniciativa y plantearon, bueno, acá también hay una línea de negocio también importante para ellos. Es decir, si están asesorando a grandes empresas en adoptar estos indicadores, y es más, a mí me tocó ya capacitar a algunas de estas Big Four para poder asumir asesoría en temas de sostenibilidad tributaria. Así que yo creo que es una oportunidad y no creo que se puedan ver afectados en esto. Es más, la asesoría ya no es directamente en venderte una planificación tributaria, sino que la asesoría es generarte un marco de control fiscal y controlar una matriz de riesgo. Y en la medida que puedan adoptar ahora una asesoría en medidas preventivas, yo creo que perfectamente es una línea de negocio para las grandes empresas o los auditores en general. Ok, bien. Bueno, ya hace un comentario, Berta. Gracias, querido amigo y afectuoso saludo, Oscar. No pude evitar el comentario. Claro que NIF S1 es un marco y la NIF S2 se refiere al clima. Sí, justo lo que mencionábamos, ¿no? Es la primera norma y de las muchas que se vendrán. Por eso decía, es un proceso casi similar a las IFRS de contabilidad. Bien, Antonio, te agradezco mucho por el tiempo, ¿no? Por haber aceptado estar esta noche con nosotros, compartir esta interesante experiencia e investigación que estoy seguro que va a replicarse seguramente en algunos países prontamente, ¿no? O sea, los resultados son muy, muy satisfactorios, muy interesantes, ¿sí? Entonces, probablemente te tengamos en otra oportunidad cuando tengas ya más novedades
¿sí? Y siempre bienvenido. ¿Sí? No Sí, sé, uno muchas para que te gracias. puedas despedir de los que nos han acompañado en el Zoom y en redes. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación. De verdad, un verdadero placer compartir siempre con hermanos de Perú. Así que he tenido gratas experiencias con colegas y académicos, académicas de Perú. Así que siempre es un placer poder compartir este tipo de instancias. Me encanta ir a Perú. Aparte que se come de maravilla. Disfruto mucho, así que espero prontamente estar nuevamente por ese país. Gracias también por los que participaron, por las preguntas que realizaron. Muy buenas preguntas. Así que me voy muy contento y muy feliz por esta invitación. Muchas gracias. No, igual nosotros. Muchas gracias, Antonio. Hasta otra oportunidad y que tengas una buena noche y agradecer a todos por habernos acompañado, ¿sí? Hasta el próximo mes. Muchas gracias.